Vamos a iniciar con el tema de ondas electromagnéticas. Para ello quiero que primero tomen en cuenta que lo que hemos visto hasta el momento, hemos descartado el tiempo que le toma al campo eléctrico propagarse desde la fuente al punto de interés. O sea, estos problemas en donde teníamos campos eléctricos o campos magnéticos que cambian el tiempo, hemos descartado dicho proceso de propagación de la información de dicho cambio. Siempre hemos asumido que el cambio del campo eléctrico y magnético en cierto punto en el espacio es instantáneo. Entonces el objetivo de esta sesión es que vean que hay un proceso de propagación de información, de radiación, o sea, lo que se le llama radiación electromagnética, que ocurre cuando las cargas son aceleradas. Para ello voy a utilizar esta animación. Tenemos aquí una carga en reposo y estamos mostrando sus líneas de campo eléctrico. Recordemos que las líneas de campo eléctrico nos muestran la dirección del campo eléctrico de forma tangencial a las líneas, y la densidad de líneas de campo eléctrico tienen que ver con la magnitud de dicho campo eléctrico. Supongamos que tenemos un observador o un detector de campo eléctrico todo hasta la derecha, y dicho detector nos estaría diciendo que el campo eléctrico apunta a la derecha y bueno, que tiene cierta magnitud. Ahora voy a mover la carga hacia arriba y observen lo siguiente. O sea, al momento de moverla se me genera un pulso. Aquí detuve la animación. Este pulso lo que nos hace es conectar la configuración del campo eléctrico previo y después del movimiento. Por lo tanto, estas líneas de campo eléctrico que están después del pulso, o sea en dirección radial, todavía corresponden a las líneas de campo eléctrico de la carga previo al movimiento. Si nosotros continuamos dibujando la trayectoria de estas líneas, vemos que todas apuntan a la posición previa de la partícula de la carga, y estas líneas más cercanas a la carga son las líneas actuales que conectan a la posición actual de la carga. Entre ambas configuraciones de líneas de campo tenemos este pulso, que este pulso pues corresponde a la transición de este cambio de la configuración de la fuente de campo eléctrico. Entonces, pues lo que hemos visto hasta el momento, estamos descartando esta propagación de información. Esta propagación de información se propaga a la velocidad de la luz y es parte de los objetivos de este tema de ondas electromagnéticas, demostrar pues, que la propagación es tal cual a la velocidad de la luz. Y por mientras en esta sesión quiero que veamos que esta radiación electromagnética depende de la aceleración de la partícula. Vamos a visualizar cómo es la estructura de la onda electromagnética generada por una partícula que recibe un impulso. El diagrama que tenemos presenta las líneas de campo correspondiente a una carga puntual positiva que se encontraba inicialmente donde tenemos esta tachita. La carga recibe un impulso por un periodo corto de tiempo y luego se propaga a una velocidad constante hasta llegar a la posición en la que se encuentra actualmente. El tiempo en el cual se produce el impulso es un tiempo muy corto, el cual es dado por la distancia radial que hay entre las líneas de campo eléctrico que corresponden a la posición de la partícula en reposo y las líneas de campo eléctrico que corresponden a la partícula cuando ya llega a velocidad constante. O sea, el perfil de velocidad de la partícula, si lo graficamos en función del tiempo, es velocidad, o sea, en tiempo digamos negativo, es velocidad constante, 0. Y luego cuando se le da el impulso entero igual a 0, aumenta la velocidad de forma lineal asumiendo un impulso con aceleración constante, y luego llega a una velocidad constante cuando se deja de aplicar la aceleración. ¿Cómo podemos simular esto en la aplicación? Desafortunadamente no podemos simular en este FET pues, dicho caso, o sea, de tener una partícula en reposo y luego darle un impulso y que se mantenga a velocidad constante. Sin embargo, lo que sí tenemos es, puede simular el caso de una partícula con velocidad constante. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, o sea, si al final de cuentas lo que queremos es que vaya de una velocidad a otra velocidad,
donde la velocidad inicial, bueno, en el ejemplo tenemos velocidad inicial 0. Aquí lo que voy a hacer es una velocidad inicial muy baja y luego pues, le voy a dar un impulso para que cambie a otra velocidad. Entonces aquí le estoy dando pues, la velocidad mínima que me permite esta aplicación, este FET. Lo voy a iniciar, voy a detener la simulación, voy a aumentarle la velocidad y voy a reanudar la aplicación y la detengo nuevamente. ¿Okay? Entonces, pues vean lo siguiente, o sea, al pasar de la velocidad que llevaba de punto 1, o sea, punto 27C, pues tuvo que acelerarse y esa aceleración se ve reflejada pues, en esta transición de la línea de campo eléctrico. Entonces tenemos que esta línea transversal representa el tiempo en donde la partícula estuvo acelerada. ¿Okay? Aquí el movimiento, por supuesto, bueno, fue en dirección horizontal. En el esquema que tenemos aquí, el movimiento es en dirección vertical, pero el comportamiento es igual. ¿Okay? Entonces pasamos de una velocidad a otra velocidad y eso se observa en este pulso esférico. ¿Cómo se ve esto en 3 dimensiones? ¿Cómo se ve el campo eléctrico y el campo magnético? Entonces, en el esquema de la izquierda, en el diagrama de campo vectorial de la izquierda, los vectores naranja representan el campo eléctrico, los vectores azules el campo magnético. Vean que los vectores que están en los puntos perpendiculares al movimiento, en este caso en el ecuador de esta esfera, son vectores de mayor amplitud y conforme nos acercamos a los polos, dicha amplitud disminuye. De hecho, pues, la amplitud de dicho campo irradiado es 0 en los polos. Digo irradiado porque lo que estamos mostrando aquí es el campo debido a la aceleración. O sea, el campo total tiene una componente muy pequeña en dirección radial, que de hecho es la componente de Coulomb, que no se está mostrando en este esquema. En el esquema de la derecha tenemos ese mismo campo irradiado, se ve una sección transversal. Y aquí se ve pues, con mayor claridad que la dirección es en la dirección polar y que la magnitud depende de este ángulo polar. Entonces podemos pensar que aquí tenemos una dependencia de seno de teta. Además, aquí indicamos que la propagación, o sea que este pulso, pues, como hemos visto, se propaga en dirección radial. Y todo esto concuerda con lo que hemos visto, o sea que el flujo de energía que está dado por el vector Poynting, sabemos que el vector Poynting es cruz B. Y de acuerdo a este esquema de la izquierda, si el campo eléctrico es en dirección polar y el campo magnético es en dirección azimutal, pues podemos deducir que el vector Poynting es en dirección radial, ¿okay? Concordando con el hecho de que la energía se propaga en dirección radial. Vamos a demostrar que el campo irradiado depende de la aceleración de la partícula. Para ello, consideremos aquí en el esquema de la izquierda, tenemos una partícula inicialmente en reposo, luego se le da un impulso por un tiempo muy pequeño, con el cual la partícula adquiere una velocidad constante y se propaga durante un tiempo mayor a la duración del tiempo del impulso hasta llegar a la posición B. En la posición B tomamos un snapshot de lo que está ocurriendo, que es lo que se está mostrando en este esquema. Aquí en este esquema vemos que tenemos dos esferas. La primera esfera, que yo le llamo esfera de información, nos da información del momento en el que la partícula adquiere la aceleración. Y la segunda esfera nos da información cuando la partícula se queda con velocidad constante. La separación que hay entre ambas esferas nos dice el tiempo en el cual duró el impulso de la partícula y es donde tenemos el campo irradiado. En la parte derecha tenemos ya un esquema con más información. Aquí vemos que esta separación de los frentes de onda, bueno, aquí de frentes de onda, de estas esferas de información, que le llamamos frente de onda en óptica, lo cual pues voy a describir más adelante. Esta separación entre ambas esferas de información es C por T. Y cuando la partícula adquiere velocidad constante se propaga en un tiempo
mayor a ese t minúscula, es un tiempo t mayúscula, hasta llegar a esta posición B. Durante ese tiempo t mayúscula, esta esfera de información se propagó, viajó a la velocidad de la luz durante ese tiempo t mayúscula, y por lo tanto pues ya se encuentra a una distancia r igual a c por t mayúscula. Aquí nuestro objetivo es encontrar este campo irradiado, el campo que se encuentra entre ambas esferas de información. Aquí en esa región, esta línea que conecta a ambas esferas, que corresponde a la línea de campo que mostré previamente, o sea, conectando ambas estructuras de líneas de campo eléctrico, este campo lo podemos descomponer en una base radial y polar, que aquí le llamamos tangencial. El campo eléctrico radial, de hecho, veremos que corresponde al campo coulombico, y el campo eléctrico tangencial, este es tal cual el campo irradiado, o sea, el campo que depende de la aceleración de la partícula. Para encontrar este campo eléctrico, lo que vamos a hacer es tomar una superficie gaussiana, la cual está limitado por estos contornos. Entonces veamos, el primer contorno, este de color verde, este se genera de la siguiente manera. Regresemos aquí al esquema de la izquierda. Visualicemos un cono cuyo vértice se encuentra en la posición A cuando la partícula está en reposo. El cono tiene una apertura, media apertura igual a θ. E imaginen la intersección que se produce de este cono con la esfera exterior. Ahora, esta intersección que aquí se ve en este contorno verde, imaginen que cortamos la esfera a lo largo de ese contorno y nos quedamos con este casquete esférico. Hacemos lo mismo, pero ahora con un cono de la misma apertura que el otro cono, pero cuyo vértice se encuentra en la posición B, y tomamos la intersección que hace ese cono con la esfera interior y nos quedamos con el casquete que resulta de cortar la esfera a lo largo de esa intersección. Ahora lo que vamos a hacer es unir ambos contornos de estas superficies, y eso nos va a generar un listón. O sea, aquí en la parte derecha ese contorno es esta línea roja, y visualicen en 3 dimensiones que esto se va a ver como un listón. Aquí les voy a mostrar cómo se vería esta superficie. Aquí lo tenemos. Entonces aquí abajo a la izquierda es la superficie cerrada resultante. La superficie azul es el casquete esférico inferior, y la superficie verde, aquí tenemos 3 visualizaciones. La superficie verde corresponde al casquete esférico exterior, y la superficie roja corresponde al listón que conecta a ambos casquetes. Estos colores corresponden a los colores que tenemos en el diagrama de la derecha. ¿Okay? Entonces este contorno azul es dado por esta superficie, este casquete esférico interno. Este contorno verde es el casquete externo, y este contorno rojo pues corresponde al listón que conecta a los casquetes. Ahora, esta superficie cerrada gaussiana no está encerrando una carga, por lo tanto se espera que el flujo total en esta superficie es igual a 0. Vean lo siguiente, esto pues requiere que lo observen con cuidado. El flujo que pasa por la superficie verde, lo que está pasando por aquí son las líneas de campo eléctrico que corresponden al campo cuando la partícula se encontraba en la posición A, cuando se encontraba en reposo. Entonces aquí lo estamos mostrando como líneas de campo eléctrico radial. Estas líneas pues bueno, me generan un flujo positivo. Ahora visualicen cuál sería el flujo que pasa por esta superficie azul. Aquí nada más tenemos contribución del campo eléctrico debido a la partícula cuando está en movimiento. Ahora, la aproximación que estamos utilizando aquí es que la partícula se mueve a velocidad
muy baja, mucho menor a la velocidad de la luz, por lo cual podemos asumir que la distribución de líneas de campo eléctrico es muy similar cuando se encuentra en reposo. Vean que como corresponde, esta misma superficie tiene la misma apertura, el mismo ángulo sólido que esta otra superficie. Podemos ver que la misma cantidad de líneas de campo están atravesando a esta otra superficie. Ojo, no estoy diciendo que son las mismas líneas, o sea, estas líneas que atraviesan esta superficie corresponden al campo producido por la partícula ya en esta posición B. Y las líneas que atraviesan a la superficie verde corresponden al campo eléctrico producido por la partícula en esta posición A. Pero al ser la misma partícula, hacer la misma apertura del mismo flujo eléctrico. Vean que sobre la superficie B la magnitud del campo eléctrico es mayor porque está más cercana a la partícula. Sin embargo, la superficie es menor. Y viceversa, en la superficie B el campo eléctrico, en este caso el campo eléctrico A, tiene magnitud menor que el campo eléctrico B, pero la superficie es mayor, entonces se compensa y por lo tanto pues ambos flujos eléctricos son iguales en magnitud. Ahora, en la cuestión de signo, el flujo en la superficie azul es negativo porque el campo eléctrico está entrando, y el flujo en la superficie verde es positivo porque el campo eléctrico está saliendo, va en la misma dirección que el vector de área. Ambos flujos son iguales en magnitud, signo opuesto, y por ello el flujo total es igual a 0. Ahora, perdón, bueno, el flujo total es igual a 0 porque no encerramos carga. Entonces tenemos tres superficies: la superficie azul, la superficie verde y la superficie roja. Ya vemos que al sumar el flujo de la superficie azul con la superficie verde, eso me da un flujo igual a 0 porque son igual en magnitud, signos opuestos. Por lo tanto, se espera que el flujo resultante en la superficie roja tiene que ser igual a 0. El hecho de que el flujo total sobre esta superficie roja sea igual a 0 significa que el campo eléctrico total sobre la superficie va en dirección paralela a la superficie, corroborando lo que ya había mencionado antes, lo que habíamos visto antes con las líneas de campo eléctrico. Ahora, este campo eléctrico resultante, ese lo descomponemos en una componente radial, una componente en dirección polar, que le llamamos aquí tangencial, y esto es lo que queremos obtener. Entonces lo que vamos a hacer es este diagrama que tenemos aquí, lo vamos a visualizar con más detalle aquí en la parte izquierda. Esta línea roja pues es esta misma línea roja que tenemos aquí a la derecha, y vean que este triángulo se conforma por estos catetos. Este cateto de la izquierda es igual a la proyección de la distancia recorrida por la partícula en un tiempo t mayúscula, proyectado en esta dirección polar, y esta dirección radial corresponde a la separación espacial que hay entre las esferas de información. De la misma forma, en la dirección radial tenemos el campo eléctrico radial, ¿okay? O sea, este cateto radial es igual a este cateto que tenemos por acá, y este cateto que tenemos vertical corresponde a este otro cateto. Entonces pueden ver aquí cómo se relacionan estos ángulos. Por lo tanto, podemos relacionar el campo eléctrico tangencial y radial a través de la tangente. Tangente de alfa es pues este cateto opuesto, tangente campo eléctrico tangencial sobre el campo eléctrico radial, y utilizando este otro triángulo se relaciona con las distancias de esta forma que tenemos aquí. Entonces despejamos para el campo eléctrico tangencial y nos queda en función del campo eléctrico radial y de las distancias, la distancia que recorrió la partícula y la separación que hay entre los frentes de onda, entre las esferas de información. Ahora solo nos queda encontrar cuál es este campo en dirección radial para poder determinar el campo eléctrico irradiado, el campo eléctrico en dirección tangencial. Para ello lo que vamos a hacer es considerar ahora otra superficie gaussiana. Tomemos una superficie gaussiana que encierra una sección de la esfera de información interna, como lo tenemos aquí.
y el ancho de esta superficie gaussiana va a ser muy pequeño, de forma tal que podemos descartar el flujo que ocurre en estas superficies de arriba y de abajo, y solamente pues el flujo total va a estar dado por estas superficies. Vemos por lo tanto que si esta cajita gaussiana que tenemos es muy delgada, como no estamos encerrando carga, el flujo total tiene que ser igual a cero, y para que ello se cumpla significa que el campo eléctrico sobre la superficie de la izquierda tiene que ser igual al campo eléctrico, el campo eléctrico en la dirección radial en la superficie de la izquierda tiene que ser igual al campo eléctrico radial en la superficie de la derecha, porque el campo eléctrico paralelo, pues eso no contribuye al flujo. Esto que nos está diciendo que la dirección radial del campo eléctrico no cambia cuando vamos desde la parte, cuando vamos de antes y después de esta esfera de información. Y ese campo eléctrico radial es el campo eléctrico coulombico, ¿okay? El campo eléctrico que ya conocemos. Este campo eléctrico radial está dado por un campo eléctrico de una partícula Q ubicada en el origen. Recuerden que aquí la aproximación es que el tiempo del impulso es muy pequeño comparado con el tiempo de propagación y que la velocidad de la partícula es mucho menor a la velocidad de la luz. Por lo tanto, podemos decir que la distancia que hay desde la posición de la partícula a cualquiera de los frentes de onda es igual y lo representamos por esta distancia radial. Ok, entonces tenemos este campo eléctrico radial, sustituimos en el campo eléctrico tangencial y vemos lo siguiente. Esta T mayúscula, o sea, el tiempo en el que se propagó la partícula a velocidad constante, es igual, lo podemos despejar de aquí, o sea, es igual a R entre C. Y esta velocidad de la partícula entre el tiempo en el que se estuvo acelerando, eso es igual a la aceleración, ¿okay? O sea, aceleración constante. Y por lo tanto sustituimos la velocidad en términos de la aceleración, sustituimos este tiempo en el que se propagó con velocidad constante y llegamos a nuestro resultado final, que nos dice que este campo eléctrico en dirección polar, este campo eléctrico transversal, tangencial, irradiado, depende de la aceleración de la partícula. Bueno, de hecho, depende de la proyección del vector aceleración en la dirección polar. Y depende, y esto es importante, depende de la distancia de la forma 1 en R. ¿Ok? Compárenlo con el caso coulombico. El caso coulombico depende en función de 1 en R cuadrado. Ahora, ¿por qué menciono que esto es importante? Y esto lo vamos a retomar más adelante. El campo magnético asociado a este campo eléctrico, vamos a tener un campo magnético porque este campo eléctrico, pues durante esa transición, pues varía en el tiempo y eso me genera un campo magnético. Ese campo magnético, su magnitud también depende de la posición de la forma 1 en R. Por lo tanto, el vector Poynting depende de la forma 1 en R cuadrada. Si nosotros calculamos la energía total que atraviesa una superficie esférica centrada en la partícula, significa que tenemos que multiplicar ese vector Poynting por la superficie de una esfera gaussiana. La superficie es proporcional al radio al cuadrado. Entonces, si el vector Poynting es perpendicular, si el vector Poynting depende de la distancia de la forma 1 en R cuadrada y el área de una esfera gaussiana depende de la forma R cuadrada, significa que la potencia emitida no depende de la distancia. O sea, podemos tomar una esfera muy grande y vamos a obtener la misma potencia emitida. Sin embargo, en el caso coulombico, como el caso coulombico depende de 1 en R cuadrada, el campo magnético también sabemos que depende de 1 en R cuadrada, significa que el vector Poynting para los campos coulómbicos, el vector Poynting depende de 1 en R a la 4. Entonces, cuando calculemos la potencia,
que atraviesa una esfera gaussiana de radio R. La potencia queda por lo tanto en función del radio de la forma 1 en R cuadrada. Entonces si tomamos una esfera muy grande ya no tenemos, pues ya tenemos una potencia prácticamente cero. ¿Okay? Entonces por lo tanto este campo que depende de 1 en R se dice que es un campo irradiado porque la potencia generada no depende de la distancia.